Sí, los autores de la Biblia dijimos que eran dos, Dios Padre y los seres humanos. Los seres humanos reciben de parte del Señor la inspiración y la revelación. ¿Qué es la inspiración? Es cuando Dios determina y le dice al hombre, le dictamina al hombre lo que tiene que escribir. Y solo aquello que quiere que realmente se escriba para beneficio de los hombres. En este caso, pues es muy distinta a la revelación, porque la revelación es que Dios da a conocer verdades que el hombre por su propia capacidad no podría haber adquirido, conocimientos que no nos pertenecen como naturaleza humana. Por ejemplo, la revelación de que Dios creó todo. Eso es una revelación. Dios creó todo. Fue informado el hombre de quién es el creador. El hecho de que solo hay uno, que no hay muchos, es otra revelación. El hecho de que tiene un hijo, es otra revelación. Entonces, hay un montón de revelaciones que llegan al hombre y que no podemos obtener por simple deducción. De hecho, el pueblo de Israel, como no ha tenido esa revelación o no quiso aceptar la revelación que llegó a ellos, pues siguen creyendo que Dios no tiene hijo. Eh, Porque por su propia razón no van a poder llegar a esa deducción. Tendrían que aceptarlo con una fe como la de Abraham, que aceptó, ¿verdad? De manera, diríamos, ciega, aceptó ciegamente que solo hay un Dios. Ese sería el salto de fe que habría que dar en el pueblo de Israel para que el resto de Israel crean realmente en Jesucristo como el Mesías. No lo quieren dar, no quieren dar ese salto de fe. Muy pocos en la época de Jesús se fueron agregando a la comunidad. Poco a poco se fueron aumentando la cantidad conforme la predicación iba aumentando. A veces hasta 3.000, que 2.000 se iban agregando a las filas de los discípulos de Jesús. Eh, pero el hecho del maltrato que siguió la que llamaban secta cristiana de manera despectiva, eh, pues se tuvo que marchar prácticamente el evangelio de tierra Jerusalén para ir a otras tierras, ¿verdad? Hacia los gentiles para poder convertirles en la fe. De la revelación llega, en este caso, porque Dios quiere que el hombre se vaya enterando poco a poco quién es Él. Y lo hace de una manera progresiva, es decir, que hay una revelación progresiva de Dios en la palabra. Dios no se reveló de un solo ni se reveló totalmente. Hay muchas cosas que todavía no conocemos de Dios y que Él poco a poco nos lo va a ir haciendo conocer. Y la máxima revelación después de la muerte, pues será la que definitivamente nos pondrá un poquito más claro, y ni siquiera tan claro, quién es realmente Dios. Lo digo porque los ángeles estaban ante la presencia de Dios y aún como estando ante la presencia de Dios, hubo ángeles que se rebelaron, que no confiaban de repente en que esa naturaleza llamada Dios les fuera el que les ordenara lo que tenían que hacer. Y dice el famoso ah, teólogo y demonólogo, el padre José Fortea Curul, en su libro La Suma Demoníaca, que es una suma teológica sobre los demonios. Dice él que el pecado original en caso de Satanás o de los ángeles caídos fue la soberbia de creer que la voz que les hablaba ¿cómo se llama? No es un Dios, que quizá es alguien que se quiera aprovechar de ellos. Entonces, ese pecado intelectual de Satanás y sus ángeles, los ángeles que le siguieron obviamente en esa, ¿cómo se puede decir? Arrogancia, es la que realmente los alejó y es el pecado de los ángeles. No fue un pecado de tipo carnal ni material, sino fue un pecado puramente intelectual. Eso es lo que explica el Padre en la primera parte de introducción a su suma demoníaca. Eh, y pues en este sentido, la misma palabra afirma que hubo hasta una batalla en los cielos por esta situación, ¿verdad? Y no fue una batalla armada con espadas y lanzas como uno se imagina, fue una batalla intelectual, ¿verdad? Fue una verdadera batalla intelectual entre los argumentos de Satanás y los argumentos del resto de los ángeles para discernir quién es Dios. Sigue siendo el mismo debate que hacemos todavía hoy en día los seres humanos, ¿verdad? Que seguimos debatiendo la persona de Dios porque la fe no nos alcanza a dar la certeza a veces, ¿verdad? O a veces no queremos aceptar la fe, mejor dicho, y por ese mismo motivo nos alejamos del concepto de Dios o nos alejamos de entender un poco de su naturaleza. En todo caso, se dice en teología que aunque uno quisiera entender la naturaleza completa de Dios, no podríamos adquirirlo, porque no se puede encerrar en la mente de un ser finito la complejidad y grandeza de un ser infinito.
Eso lo tuvo que haber, eso lo logró entender San Agustín muy pronto. ¿Verdad? La filosofía, cuando vimos filosofía, los que llevaron filosofía conmigo, se acordarán que ahí vimos a San Agustín y la idea de que Dios no cabe en la mente del hombre. Como concepto no cabe. Es un ser infinito, un ser poderoso y la complejidad de quién es Él, pues no podremos quizá abstraerlo jamás. Aunque lo poco que podemos entender de San Agustín es suficiente. ¿Verdad? En este sentido, la palabra de Dios nos sirve como esta guía, ¿verdad? Inspirada y revelada para irnos dando cuenta poco a poco quién es Dios en nuestra vida. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, quiero leer 4 numerales de Catecismo, ¿verdad? Con ustedes para... No siempre voy a leer numerales completos, pero quisiera que esta parte sí la leemos, sí la podamos leer, que básicamente viene a cerrar lo que un poco he venido explicando. Dios es el autor de la Sagrada Escritura, nadie pone en duda eso. Ningún cristiano católico evangélico pondría en duda que esas verdades reveladas son verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por la inspiración del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien comunica esto a los seres humanos. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes son sagrados y canónicos. Es decir, son sagrados y deben estar en la lista de los libros inspirados. En cuanto que es escrito por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la iglesia. Eh, no, Disculpe, dime. creo que no está compartiendo Ah, pantalla. permítame, ahorita les comparto. Bueno, en la grabación sí está compartiendo. Ahorita les comparto aquí. Se me escapa a veces. Eh, acá, ahí está. Entonces, creemos fervientemente que la iglesia es depositaria de esta verdad revelada. No sé por qué me sigue tirando como una alerta aquí al lado. Un error de- vamos a ver. Quiero, quiero quitarlo ahorita, permítame, para ver si se quita ese letrero. Es que me sale un letrero ahí como de, creo que es un error del WhatsApp. Ese es el error. Ya lo quité. Es que el WhatsApp tiraba un letrerito ahí chiquitito, a un lado. Bien. Pues les decía que la iglesia considera que es depositaria, ¿verdad? Y defensora y promotora y educadora de la palabra de Dios. Es decir, que está en nosotros la responsabilidad de hacer llegar este mensaje a todas las naciones. Y la iglesia pues se lo tomó muy en serio, ¿verdad? Es decir, texto que se sabía que era de los apóstoles o al menos cercano a la época de los apóstoles y que se asumía que venía por herencia de la predicación de los apóstoles, se fueron recopilando poco a poco hasta ir forjando lo que llamamos la Biblia del Nuevo Testamento. Eh, y se tomó obviamente la herencia del Antiguo Testamento, evidentemente. Este papel de la iglesia de compilar todo lo que llamamos Nuevo Testamento es un deber que, ¿cómo se llama? Que la iglesia lo logró hacer en la época del Papa Damaso I, que le encomienda esta tarea a San Jerónimo de Estridón. Dice también, Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados, en la composición de los libros sagrados. Dios se valió de hombres elegidos, no cayó del cielo la palabra de Dios, sino que llegó a los hombres por inspiración del Espíritu Santo, que cada uno de ellos usaba sus facultades, ¿verdad? Todas sus facultades y talentos. Por eso es que vemos que hay diferentes tipos de géneros literarios en la Biblia, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Eso es lo que llamaríamos inspiración. Por otro lado, los libros inspirados enseñan la verdad. Creemos que hay palabra de Dios en medio de la historia, de la narración, de la poesía, del cántico. Hay palabra de Dios en medio de todo ello. Hay mensaje de Dios en todo ello. Esa es una verdad que nos ha revelado. Como todo lo que afirman los agiógrafos, la palabra agiógrafos significa escritores sagrados, ¿verdad? Es decir, los autores inspirados por Dios, ¿verdad? Ellos, y se lo afirma el mismo Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente, sin error, la verdad que Dios hizo consignar en dicho libro para salvación nuestra. Y el último fragmento numeral, la palabra de Dios, hablando aquí ya de la revelación, la palabra de Dios que es fuerza de Dios para salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Es que en el Nuevo Testamento se da la máxima revelación, ¿verdad? Se revela que Dios tiene un hijo
y que ese Hijo fue enviado en la carne para poder obviamente redimir, ¿verdad? A todos los que estamos en este mundo. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Creemos que después de Cristo no hay otra revelación tan grande que pueda venir a nosotros. Creemos que ya no hay un secreto o una cuestión que esté secreta para nosotros que Dios tenga guardada todavía. Creemos que la persona del Hijo es la última gran revelación que Dios ha dado. Y de hecho, algunos escritores eclesiásticos de la primera etapa de la cristiandad llegaron a afirmar que andar pidiendo más revelaciones a Dios pareciera más bien una ofensa. Y lo llegó a decir San Atanasio. Exigirle a Dios más revelaciones que el Hijo es como una blasfemia, es como una ofensa. Es como decir, no me basta haber conocido que existe Jesucristo, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado cuando la gente quiere andar pidiendo revelaciones, porque se parecen a los fariseos que en el momento que Jesús estaba haciendo milagros grandiosos, eh, aún así dudaban y les pedían todavía signos. Danos un signo como el de Jonás, ¿verdad? No, danos un signo le pedían. Y Jesús les dice, no se les dará más signo que el de Jonás, ¿verdad? El Hijo del Hombre será puesto en tierra y 3 días después resucitará. Entonces, la resurrección de Jesucristo es la máxima prueba de que en realidad fue enviado por el Padre, ¿verdad? Y los apóstoles se encargaron de dar testimonio de esa resurrección. Sus obras, sus enseñanzas, su pasión, ¿verdad? Y su glorificación, hablamos de Cristo, así como los comienzos de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo, todo eso, ¿verdad? Es objeto central de la palabra de Dios. Desde Jesucristo, que es el centro, ¿verdad? Hijo de Dios encarnado, y todo lo demás que Él determina para la iglesia. Entonces, hay que tener prudencia, sobre todo en las cuestiones de fe, porque he escuchado muchas veces en redes sociales, ¿cómo se llama? En videos de YouTube, de gente que todavía sigue hablando de revelaciones, de que vienen nuevas noticias de parte de Dios. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Yo creo que ya lo que tenemos que saber, ya lo sabemos. Y lo que falta por hacer, pues está en la palabra, ¿verdad? Entonces, las nuevas revelaciones que vengan, hay que tener mucho cuidado con ello. Miren que la Iglesia Católica es muy, muy prudente. ¿De quién decía esto? El padre Tony Salinas, en una ocasión en la Facultad de Teología, nos decía lo siguiente, ¿verdad? Que hay gente que ahí anda esperando las cartitas reveladoras de los santos o de María o no sé qué, cuando la máxima revelación la tienen en la Biblia. Entonces, eso de andar pidiendo revelaciones a cada rato, dice que a él, incluso me imagino yo, que le parece igual que a San Atanasio, que le parece más bien una afrenta, una ofensa a Dios, ¿verdad? Como diciendo, no confío todavía en lo que me has dicho, ¿verdad? Y quiero esperar otra revelación, algo que me dé más seguridad. Creo que la única seguridad que hay que tener es en Cristo, y eso es lo único que el cristiano debe tener en su corazón. Pero lo que nos dice en esa clase, ¿fue la clase de introducción al Antiguo Testamento? No, fue, creo que fue en el Antiguo Testamento. No recuerdo qué clase, no, Pentateuco. Ahí fue donde el padre nos decía esto en la facultad. Em, y tiene mucho sentido, ¿verdad? Tiene mucho sentido. No podemos, ¿cómo se puede decir? No podemos negar que Dios puede seguir comunicando con sus servidores, incluidos los apóstoles, incluidos los profetas, incluidos, ¿cómo se llama? La misma Santísima Madre María, Madre de Cristo. ¿Puede Dios utilizarlos a ellos para seguir comunicando cosas a la humanidad? Sí. Pero lo que comunica a la humanidad o puede llegar a comunicar, ¿es algo novedoso? Pues no. Quizás sea un recordatorio. Ahorita, por ejemplo, se afirma que en Medjugorje constantemente, ¿verdad? Hay apariciones marianas donde María siempre cada cierto tiempo envía mensajes a la tierra. Viene a dejar mensajes a la tierra, como si fuera un ángel, así como el ángel Gabriel que llegó a avisarle a María. Pues de igual manera ella aparece ante videntes desde hace 30 y... ¿Cuántos años? Como 35 años, 30 y... Creo que cerca de los 35 años. Atrás se les apareció a 6 jóvenes y estos 6 jóvenes han tenido pues constantes revelaciones, ¿verdad? Y últimamente creo que solo está la revelación en manos de Mirjana, se llama la muchacha, bueno, señora. Eran bien jóvenes cuando comenzaron las visiones y poco a poco pues, cada uno se ha dedicado a diferentes ámbitos, ¿verdad? A servir. Eh, Algunos andan compartiendo testimonio por diferentes lugares, otros están allá, ¿verdad? Orantes. Y cuando uno lee el mensaje que, por ejemplo, vaya, Villana comparte la comunidad de lo que la madre le ha dicho, y uno lee estos mensajes, no hay nada novedoso.
Lo único que hay es un recordatorio. Arrepiéntanse, den el corazón a mi hijo, ¿verdad? Confiesen sus pecados, ¿verdad? Oren fervientemente. ¿Cómo se llama? Es decir, lo que vemos en estos mensajes que se reciben no es una revelación así novedosa, porque ya no hay nada más que revelar. Lo único que podría haber es de parte de Dios es como hacían los ángeles en la época de los profetas, que aparecían para dar entusiasmo, para dar fortaleza. Hasta el mismo Jesucristo se le apareció un ángel para fortalecerlo en la agonía del Getsemaní. Es lo más que puede llegar a pasar, que los ángeles o profetas o santos o la misma Virgen, bienaventurada Virgen María, pueda aparecerse de parte de Dios para dar un mensaje de entusiasmo, de motivación, de recordarle al mundo que no se olvide de Cristo. Pero, esa es la riqueza que realmente hemos estado recibiendo y creemos en la Iglesia Católica que se ha seguido recibiendo a lo largo de la historia. Quisiera aprovechar el momento, permítame nada más un segundito, eh, permítame un segundo para poder mostrarles. Aquí está. Vean, por ejemplo, el señor rector de la Universidad Católica nos envió el 22 de agosto mensaje de la Virgen María recibido en Bosnia y Herzegovina. Y miren el mensaje de lo que dice este mensaje, que según los videntes, María está comunicando al mundo de parte de Dios, no de parte de ella, de parte de Dios, como un ángel que se aparece para dar mensajes a Dios. Vean el mensaje que hay detrás, es cortito. Dice, queridos hijos, Dios me permite estar con ustedes y guiarlos por el camino de la paz, para que a través de la paz personal construyan la paz en el mundo. Yo estoy con ustedes e intercedo por ustedes ante mi Hijo Jesús, para que Él, para que Él les dé fe fuerte y esperanza en un futuro mejor que deseo construir con ustedes. Ustedes sean valientes y no teman, porque Dios está con ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Eso sí, siempre cierra el mensaje de la madre de esta manera. Entonces, lo bonito de este mensaje es que no hay nada novedoso y claramente el centro es Jesús, porque quiere que realmente Jesús, ¿verdad?, esté en nosotros, nos dé la fortaleza, nos dé la esperanza, nos guíe. Ella no puede hacer nada sin Jesús, es decir, lo que ella comunica es a Jesús, como cualquier predicador. Entonces, incluso estos mensajes que aparecen ahí, que están siendo obviamente observados por la iglesia, que están constantemente revisados, porque obviamente todavía no se ha declarado que sea ¿cómo se puede decir? Que sea una aparición legítima, todavía no se ha declarado, no hay nada solemne todavía, está en observación, la iglesia es bien prudente en ese sentido, pero se recibe, se vive ese momento, la gente va allá a Medjugorje a compartir este momento de oración con una de las videntes. A veces van a la casa incluso de los videntes a compartir con ellos así misión los jóvenes. eh, y ¿cómo se llama? Y tienen la oportunidad de compartir con ellos, ¿verdad? Recuerden lo que dice la palabra, que en el mundo, dice claramente en el Antiguo Testamento, creo que en Ezequiel, que vuestros jóvenes verán visiones, dice el Antiguo Testamento. O sea que hay una profecía que el Espíritu Santo vendría a nosotros y permitiría que los jóvenes hablen en lenguas y vean visiones. Así que en la Iglesia Católica sí hay videntes y creemos que han habido videntes a lo largo de la historia que han tenido la oportunidad de escuchar mensajes de ánimo para el momento preciso, para el momento en el cual de repente hay tambaleo, en el momento en el cual hay debilidad. Ahí se recibe esos mensajes de fortaleza de parte de Dios, ¿verdad? A través de sus servidores, ¿verdad? En eso creemos fervientemente. Eso es parte de lo que llamamos también la comunión con los santos, la comunión de los santos. Creemos que los que han resucitado en Cristo pueden ser perfectamente utilizados por Dios como mensajeros, así como utilizó a los ángeles antaño. Sin embargo, no podemos andar por la vida esperando que se nos aparezca un ángel o un santo o la Virgen María para invitarnos a leer la palabra. La invitación la hace la iglesia constantemente. Hay que leer la palabra de Dios, hay que formarse en la palabra de Dios. Decía San Jerónimo que aquel que desconoce las escrituras desconoce a Cristo. Quien desconoce las escrituras desconoce a Cristo. Porque la escritura, decía el mismo Jesucristo, habla de mí. Entonces, es importante no descuidar la palabra del Maestro. No podemos ser cristianos sin leer la Biblia, ¿verdad? No se puede ser creyente sin leer la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo puedo conocer lo que Dios me quiere comunicar si no leo su palabra, si no escucho su palabra, si no comprendo, estudio, ¿verdad? Su palabra y contemplo su palabra y oro con la palabra?
Entonces es importante hacer ese ejercicio constante, ¿verdad? Y no esperar simplemente que me lleguen de vez en cuando una cita bíblica. No, agarre usted la palabra de Dios. Tómelo como la guía que realmente es. ¿Cómo se escribió la Biblia? Pues se escribió de manera lógica, ¿verdad? Siguiendo primero el momento preciso de que apareció el hecho. Aparece, digamos, Moisés, ¿ok? El segundo momento es cuando la comunidad recuerda a Moisés y comparten, ¿qué hizo Moisés? Ah, pues mira, que Moisés nos sacó de Egipto, ¿verdad? Con las plagas y toda la situación, y nos hizo pasar por el Mar Rojo, dividió las aguas con el báculo que le permitió el Señor tener, y con el poder de Dios abre las aguas, pasamos ahí a pie enjuto o a pie desnudo, eh, y los carruajes del faraón fueron enterrados sobre las aguas, se le cayeron sobre ellos, ¿verdad? Fueron, no se puede decir enterrados, se puede decir enmarejados quizás por las aguas, eh, fueron ahogados, sería la palabra correcta. Y en este caso, pues celebramos y cantamos y glorificamos al Señor. Ok, ese es el hecho histórico contado con la memoria del pueblo. Después de un tiempo, ven que quizá uno que le cambió un poquito, ya no fue que tocó las aguas quizás, sino que fue que simplemente oró y por esos descuidos que algunos van perdiendo, alguien decidió, ojo, nos estamos ya olvidando de algunas cosas, es mejor escribirlas. Entonces decidieron escribir el hecho histórico. Podrían haber pasado 50 años después del evento cuando empezaron a escribirse los hechos que ocurrieron para evitar el olvido de la comunidad. Mientras estaba, quizás los primeros 30 años, estuvo vivo el recuerdo, tan claro, porque todos estaban vivos y todos sabían lo que realmente vieron. Estaba vivo y claro, pero después, en la siguiente generación, fue necesario escribírsela, porque ellos ya no tenían memoria del evento, ya que no lo vivieron. Y por ese motivo aparece la palabra poco a poco. Lo mismo con Jesús. Después de la muerte de Jesús, en el momento en que Jesús muere, no hay ni un tan solo evangelio. Tiempo después, ahí por el año 40, empiezan a aparecer las primeras fuentes, ¿verdad? Como Marcos, ¿verdad? Y otra fuente también que los teólogos, es una fuente hipotética que llaman la fuente Q o la fuente Quelle. Dicen que hay otro evangelio, un quinto evangelio, que le llaman la fuente Q, que es un evangelio que permitiría ver que hay cierta similitud entre dos evangelios. No recuerdo exactamente, si buscan ahí en las imágenes de Google, si quieren hagan conmigo ahorita el ejercicio, en Google busquen fuente Q y podrán ver en imágenes el esquema donde aparece que al parecer Marcos es la fuente para Mateo y para Lucas. Y hay una fuente Q donde hay similitudes para el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Es decir, hay algunas cosas que están en Mateo y Lucas que también están en Marcos, y hay otras cosas que tienen Mateo y Lucas, pero que no están en Marcos. Entonces suponen que hay una quinta fuente, ¿verdad? Que sería de la cual Mateo y Lucas toman fundamento, ¿verdad? Para poder coincidir en este sentido. Entonces, esa es la fuente Q a la cual nos referimos. El primer esquema que aparece ahí creo que de Wikipedia, ahí aparece el esquema este de la fuente Q. Pero es, como digo, un evangelio hipotético porque encuentran esta similitud en los evangelios sinópticos y les permite entender que pudo haber habido una fuente extraña a los cuatro evangelios. Eh, hasta creen, bueno, incluso para el Evangelio apócrifo de Santo Tomás, ¿verdad? Ahí aparece también. Eh, hay ciertas similitudes. Entonces, la memoria de la palabra, pues se va guardando poco a poco en escrito, ¿verdad? Eso así surge. En el caso de la Biblia del Nuevo Testamento, pues dice que los primeros libros más viejos, más antiguos, son Marcos y la de Primera de Tesalonicenses. Son los dos libros más antiguos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y el último que se escribe se supone que es el Apocalipsis de Juan. Permítame. Prosiguiendo, hablemos un poquito de la estructura de la Biblia. Pero permítame que haya un feedback por ahí. Ups. Ay, que ya corro peligro de cerrar la sesión. Permítame. Ahí está. La estructura de la Biblia. Hablemos un poquito de ello. La Biblia del Antiguo Testamento, la famosa Tanakh, que es la Biblia de los judíos, eran originalmente 39 libros, ¿verdad? Y estaban repartidos en tres categorías. La Torá, que es la ley, los Nevi'im, ¿verdad? Ahí está la ley con los 5 libros primeros de la Biblia, lo que actualmente llamamos Pentateuco. Lo que pasa es que Pentateuco es una palabra griega, ya les explicaré un poquito más adelante eso.
Los Nevi'im son los profetas primeros y segundos, lo que llamamos profetas históricos, ¿verdad? Y los profetas segundos. Profetas históricos son como Josué, jueces, ¿verdad? Esos son los profetas históricos, Samuel. Y los profetas segundos, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas y los otros 12 profetas menores. Después están los Ketubín, que son escritos sapienciales y líricos. Ahí está Salmos, ahí está Proverbios, ahí está Eclesiastés, Lamentaciones, ahí están esos escritos. Ese es el primer canon que tenemos, el canon judío, 39 libros originalmente. Después de un tiempo se le van a agregar 7 libros más, ¿verdad? Antes del año 100, perdón, en el año 100 antes de Cristo, ya estaban dentro de la Biblia estos 7 libros, es decir, no habían cristianos todavía cuando ya estaban dentro de la Biblia, y es la Biblia que utilizaban los judíos que estaban fuera de Israel, los judíos de la diáspora, los judíos que habían huido desde la época del destierro a Babilonia, eran descendientes de judíos, por tanto, que cuidaban su judaísmo, que además tenían, además de los 39 libros, tenían 7 libros considerados piadosos, importantes para la vida espiritual y de la fe del pueblo, por lo cual estaban colocados prácticamente como un apéndice a la Biblia, del original, la Biblia Tanakh. Am, por mucho tiempo, estos escritos permanecían en lengua griega, estaban escritos en lengua griega originalmente, según se cree, pero el problema que llegó a aparecer ahí por el año 1800 es que algunos protestantes de América, perdón, de Europa del Norte, llegaron a pensar que como estaban escritos en griego, no eran de la Biblia y por tanto había que quitarlos de la Biblia. Eh, Ese error histórico de haber cortado la Biblia y quitado esos 7 libros se va a corregir hace muy poco. Quiero ver el año en que se lanzaron esta Biblia. Si quieren, busquen ahí en Google Biblia del siglo de oro. Del siglo de oro. Busquen esa Biblia. Ahí aparece esa Biblia sacada. Es una Biblia evangélica del año 2009. Esa edición de la Biblia contiene los 7 libros. Es decir, que además de los 73, de los 39 que ya habían en el Antiguo Testamento, le agregaron los 7 libros. Esa Biblia del siglo de oro está publicada en España, en la ciudad de Toledo, ahí la publicaron. Dice, bueno, estoy viendo Wikipedia. Y la particularidad es que trae los libros deuterocanónicos. Es la misma versión Reina Valera, pero con los deuterocanónicos, con el libro de Tobías, Judith, ¿verdad? Algunas adiciones del libro de Esther, la sabiduría del rey Salomón, la sabiduría de Jesús Ben Sirac, que nosotros llamamos eclesiástico, junto con la carta de Jeremías, las adiciones de primera de Daniel, que hay algunos fragmentos de Daniel que se recuperan con estos deuterocanónicos, ¿verdad? Primero y segundo Macabeos. Esos son los fragmentos que aparecen ahí. Y también dice, con la excepción de los libros hallados solamente en versiones de la Biblia ortodoxa, que tiene tercera de Esdras, Apocalipsis de Esdras, esas ya no están incluidas, ¿verdad? Ni siquiera la Iglesia Católica de Occidente tampoco incluye tercera de Esdras, ni Macabeos 4 ni Macabeos 5, ¿verdad? No hay, perdón, Macabeos 3 y Macabeos 4, tampoco se incluye el Salmo 51, ni tampoco la oración de Manasés. O sea que en eso estamos de acuerdo, tanto protestantes como católicos, de que esos libros no son de la Biblia, no están incluidos ahí. Eh, y en este caso, pues, lo bonito y lo importante es que por fin hay una Biblia protestante otra vez con 73 libros. Digo otra vez porque ya había habido. Es decir, ya había existido una Biblia con estos 73 libros y solo fue en el año 1800 que los habían cortado, ¿verdad? Por puro capricho, sin tener fundamento histórico suficiente para poder decir hay que quitarlos. Simplemente les encaprichó decir, como no están escritos en hebreo, los vamos a borrar. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Y por qué lo volvieron a agregar? Porque encontraron los famosos pergaminos del Mar Muerto en una sinagoga del Mar Muerto en Israel, y en esa sinagoga había un nicho. Normalmente en las sinagogas no votan la palabra de Dios, es decir, si un pergamino está muy viejo, no lo votan. Si un papiro está muy viejo, no lo votan. Y si lo hacen en papel también, sino que comúnmente lo que hacen es depositar esos pergaminos viejos en un nicho para que naturalmente ellos solo se vayan arruinando, ¿verdad? Naturalmente, sin que el hombre los destruya. Eh, es decir, una vez hecho y transcrita la palabra en ellos, se vuelven textos sagrados y por lo cual cuidan mucho. Qué lástima que en el mundo cristiano no tengamos el mismo respeto por la Biblia completa, ¿verdad? Que a veces la tenemos tirada en la casa, llena de polvo, sin ningún cuidado. Eh,
¿cómo se llama? A veces es difícil porque toda la biblioteca de repente se empolva y cuesta no mantenerla limpia, pero por lo menos se nos enseña en el mundo católico que la Biblia debe ocupar un punto central en la casa, que si es posible hasta tener un pequeño altarcito en la casa con la Biblia ahí, ¿verdad? Colocada de forma respetuosa. Es lo que nos inculcan y nos enseñan en el mundo cristiano católico, para tener también el mismo grado de respeto que el pueblo de Israel tenía por la palabra. Pues guardado en estos nichos, encontraron en una vieja sinagoga, ¿verdad? Fragmentos de los deuterocanónicos en hebreo. Es decir, sí los traducían al hebreo, por lo cual ese hecho de que los judíos de esta sinagoga tuvieran fragmentos de los libros, por ejemplo, de los que he mencionado, Macabeos o Sirácides, cualquiera de estos, eh, eso nos demuestra que para ellos sí, en la antigüedad por lo menos, sí fueron libros muy respetados, utilizados en las sinagogas. Por lo menos las sinagogas que están un poquito fuera de Jerusalén. Y de hecho, el Mar Muerto estamos hablando de sinagogas que son un poquito fuera de Jerusalén. Ese hallazgo histórico del Nag Hammadi, así se llama el lugar donde lo encontraron, eh, es el que le da la certeza a los protestantes hoy en día de que lo que la Iglesia Católica dijo era verdad, de que esos libros tenían que estar dentro de la Biblia. Por eso es que salió la Biblia del siglo de oro, ¿verdad? Así que mi recomendación es, si no quieren tener una Biblia católica, cómprense la Biblia del oro, es una Biblia protestante de la Reina Valera y además incluye esos 7 libros, ¿verdad? Y quizás si en el futuro poco a poco nos volvamos cada vez más cercanos, porque hemos provocado tantas divisiones por caprichos humanos sin respetar la historia, ¿verdad? Y ese es el problema que hemos tenido, sin respetar la historia y respetarnos también mutuamente. Entonces yo creo que es importante ese paso que dieron los hermanos con esa Biblia, de acercarse cada vez más al origen, ¿verdad? Y poco a poco van a ir entendiendo, ¿verdad? Conforme Dios les vaya ayudando, van a ir entendiendo, por ejemplo, cuando lean Macabeos, se van a dar cuenta por qué es importante orar por los muertos. Ahí van a poder ver, orar por los difuntos. Ahí aparece Macabeos. Aparece que Judá Macabeo encontró un montón de gente, ¿verdad? Que había sido exterminada y Dios se apartó de ellos porque habían caído en una idolatría. Habían caído en idolatría, tenían pequeños ídolos guardados, ¿verdad? O amuletos, también no ídolos, sino amuletos guardados en sus bolsillos. Y por esa desconfianza en Dios, por usar amuletos para no morir en la guerra, es que realmente fallecieron al final. Dios se apartó de ellos y por tanto fallecieron. Entonces Judá Macabeo decide, ¿verdad? Para sanar el pecado de estos hermanos, considerando que habían familiares, amigos ahí, orar por ellos y ofrecer un sacrificio de expiación por estos difuntos, con la esperanza, porque ellos tenían la esperanza de la resurrección. Ellos confiaban de que había un camino para la resurrección, de alguna manera, por lo cual en esa confianza deciden hacer un tributo de expiación a Dios y es el mismo texto, de no haber sido, ¿cómo se puede decir? De no haber sido algo, ¿cómo es que lo dice la palabra? Eh, la palabra exacta bueno, la palabra exacta no la recuerdo, pero parafraseando, dice, de no haber sido algo digno o justo, haber orado por los difuntos esperando la resurrección, habría sido en vano. Pero dado que está guardada la recompensa a los que mueren, obviamente, por así decirlo, en justicia o en santidad, pues estaba muy bien hecho, dice, de alguna manera dice el libro, que estaba muy bien justificado el hecho de querer orar por los difuntos, ¿verdad? Porque sabiendo que hay una vida después de la muerte, pues eso da la esperanza y por tanto se ora por estos hermanos. Si no hubiese vida después de la muerte, habría sido en vano, dice el texto. Pero dado que hay resurrección, fue un sacrificio de expiación muy, ¿cómo se puede decir? Dotado de mucho amor, pues, dotado de mucho amor por los difuntos. Esa es la razón por la cual todavía oramos también por los muertos. Oramos por los difuntos porque queremos ver a nuestros familiares en el reino de los cielos. Y por un pecado quizá que le pueda estorbar, pedimos a Dios, ¿verdad? Que tenga misericordia de los hermanos. No le estamos exigiendo a Dios, le estamos pidiendo de misericordia, que se apiade de nuestro hermano, que quizá en la ignorancia, por el que de repente no le llegó la palabra como tenía que ser, o no vio, o no siguió un testimonio, no hubo alguien que testimoniara la palabra de tal manera que se convirtiera. Pedimos a Dios que se compadezca de la circunstancia en la cual se crió, que considere todo lo que realmente sucede en su vida, que no era una persona mala con nosotros,
era una persona de bien, imagínense orar por mi papá, por mi mamá, por mi abuela, por mi abuelo. Eso, pensando en la resurrección, ¿verdad? Es obviamente un signo de amor de nuestra parte, diría yo, orar por aquellos que hemos amado en nuestra vida terrenal, ¿verdad? Obviamente, la decisión es de Dios, pero nuestro amor debe motivarnos a pedir misericordia por los que hemos amado, ¿verdad? Que eso es lo que realmente pasa dentro de la fe cristiana católica. Bien, prosiguiendo. En el caso de la Torah, pues aquí pueden ver los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, que en el hebreo se llama Bereshit, ¿verdad? Bereshit. Comienza con una letra Bet, con un punto en el centro, que es un segol que le da fuerza a la letra. Debajo tiene dos puntitos, que es la letra Sere, pero es una letra Sere, ¿cómo se puede decir? Suave, ¿verdad? Bereshit. La otra es una letra Resh, que parece que fuera una letra L al revés. Es una letra Resh con dos puntitos debajo. Es una E fuerte, Bere, ¿verdad? Esa letra debe ir acompañada de una letra auxiliar que es muda, que es la letra Aleph, la primera letra del alefato hebreo. Luego sigue la letra Shin con un puntito, ¿verdad? En un lado para que tenga sonido fuerte, Bereshit. La letra, el puntito que está abajo y la rayita que está al lado es un hirik en la parte de abajo y una letra yod. Ambas conforman prácticamente el sonido de la letra I en esa letra que parece un tridente. Y por último termina con una letra tau, ¿verdad? Con una letra, perdón, una letra, quiero ver, esta es la letra tet, que en este caso también sonido de T, ¿verdad? Fuerte al final. En el caso significa principio, porque en el texto bíblico dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Normalmente el primer versículo de la palabra, o por lo menos los versículos primeros, ayudan a entender el por qué se le nombró así. En el caso de Shemot se le llamó los nombres, ¿verdad? Porque dice, estos son los nombres de los israelitas que entraron con Jacob en Egipto, cada uno con su familia. En el caso de Levítico se llama Vayikra, porque comienza diciendo, y llamó Yahvé a Moisés, ¿verdad? Entonces, y le habló así desde la tierra del encuentro. Entonces, y llamó, ese es el nombre que le da el nombre de Levítico, digo de Vallecrán en este caso. Ya les explico por qué se llama Levítico entonces más adelante. En el caso de números, se llama Bemidbar, significa en el desierto, porque dice, y Yahvé habló a Moisés en el desierto. En caso de Deuteronomio se le llama Devarim, que significa las leyes o las palabras, porque dice al principio, estas son las palabras que dijo Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán en el desierto. Entonces ahí habla de las leyes o palabras que Moisés dictaminó para el pueblo. Ahora, eso es en lengua hebrea. En la lengua griega toma otro nombre. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y tiene que ver no con primer versículo, sino que tiene que ver con el contenido. En este caso, Génesis nos habla de los orígenes. Dice en Génesis 2.4, estos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Pero también en el 35.11 dice, díjole Dios, yo soy el Shaddai, sé fecundo y multiplícate. Un pueblo, una asamblea de pueblos tomará origen de ti. Es el origen del pueblo de Israel a través de Abraham, ¿verdad? Entonces también habla de los orígenes del pueblo de Israel. En el caso de Éxodo, pues es salida, porque es la salida de Egipto. En el capítulo 19, versículo 1, dice, al tercer mes, después de la salida de Egipto, ese mismo día llegaron los hijos de Israel al desierto de Sinaí. En el caso de Levítico, pues Levítico significa aquello que está relacionado con los levitas, los hijos de Aarón, que son considerados la tribu de Leví, ¿verdad? Y por tanto, esos son los sacerdotes, eso es el libro sacerdotal, ¿verdad? Y por eso se llama Levítico, el libro de los sacerdotes levitas. En el caso de números, la palabra griega que se utilizaban era aritmoi en este caso. ¿Qué significa número? Y es porque ese libro tiene los censos del pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, a estos les ha de repartir la tierra en herencia conforme al número de los listados. Así que significa número. Y Deuteronomio viene de dos palabras, deutero y nomión. Deutero significa segunda, nomión o nomos también significa regla o ley, porque habla de las leyes. Ese segundo texto que además de Éxodo contiene los 10 mandamientos. Pueden ver que en Éxodo 20 aparecen los 10 mandamientos, pero también aparecen en Deuteronomio, ¿verdad? Específicamente de capítulo 4 ya se empieza a hablar de los estatutos, pero en el capítulo 5 aparece ya nuevamente enumerados los 10 mandamientos para que puedan ver. Esa es la razón por la cual se le va dando nombres a cada uno de los libros de la Biblia. Y el resto es dependiendo del autor,
¿verdad? Si era el texto de los Hechos de Josué, pues se llama el libro de Josué. Si era el texto de los Hechos de los Jueces, pues es el libro de Jueces. Entonces, dependiendo de los personajes que aparezcan en la obra, se le coloca o el contenido de la obra. Si era el libro de los Cánticos de Israel, ¿verdad? Entonces se le llama los Salmos, ¿verdad? Que era común utilizar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se le llama en los Salmos, también se le llama popularmente salterio a todo el libro de los Salmos, porque normalmente esos cánticos se acompañaban con un instrumento llamado salterio, que era una especie de guitarrita o arpa que utilizaban en la antigüedad para contar esos cánticos. Entonces, también se les suele llamar así, ¿verdad? Son nombres que se van adquiriendo conforme se da la historia también. Una pregunta, Dime, ¿el significado anterior que tenía de los libros, según el Torá, es de la Biblia judía. judía? Y esta otra, salud. Este es de la Y esta, Biblia, este es de la Biblia de los cristianos, la Biblia ok, cristiana. gracias. Sí, porque recuerden que los cristianos andaban predicando en griego. Entonces, ellos traducen los libros a la lengua griega. eh, y van a utilizar esta Biblia para, bueno, mejor dicho, cristianos después de los apóstoles van a empezar a utilizar obviamente el texto en letra griega, dado que ese es el lenguaje más universal de aquel momento. Después se convertirá en la lengua más universal, el latín, por eso habrá necesidad de pasarlo del griego al latín. Pero la primera lengua universal prácticamente va a ser el griego, por el imperio de Alejandro Magno, que dominó prácticamente toda Europa, toda la parte de Palestina hasta la zona de Babilonia e incluso el norte de África. Entonces, la lengua popular de todo ese momento, en que a Pablo, Pedro y todos ellos andan predicando, es el griego. Es la lengua, es el inglés del momento, ¿verdad? Por eso se traduce a este tipo de lengua. Y esa es la razón por la cual todavía en la Iglesia Católica hay muchas palabras, muchísimas palabras que utilizamos todavía en lengua griega. Por ejemplo, la palabra católica, ¿verdad? Es una palabra griega. La palabra iglesia viene del griego eclesía. eh, Son términos que utilizamos hasta el día de hoy. La palabra episcopo u obispo, que viene de episcopus en griego. La palabra diácono, la palabra presbítero, son palabras que vienen del griego, ¿verdad? Igual la palabra Eucaristía también viene del griego, ¿verdad? Palabras que tienen un significado que poco a poco vamos a ir viendo en esta clase. Eh, Miren, yo quiero ser muy franco con ustedes porque mi deber es hablar con la verdad. Yo sé que el debate entre cuál es la iglesia verdadera de Jesucristo sigue pendiente porque mucha gente, primero hay gente que no conoce la historia y hay gente que desconociéndola, bueno, gente que no conoce la historia y desconociéndola no acepta los hechos históricos. Eh, y hay otros que evidentemente, conociendo la historia, tampoco se esfuerzan por difundirla tanto, que eso sería lo genial. Pero lo que sí les puedo decir, que el simple hecho de que la Iglesia Católica sea la única iglesia a nivel universal que utilice todavía las costumbres griegas que los apóstoles utilizaban, lenguaje griego que está en el Nuevo Testamento, lenguaje griego como la palabra Jesús, que viene del griego Jesús, como lo había explicado, la palabra eclesía, incluso antiguamente se utilizaba para la palabra comunidad koinonía, para hablar de comunidad, eh, que sea la única que tenga ese, por así decirlo, esa herencia histórica y lingüística, eso para mí, es una de las pruebas históricas del por qué cuando la iglesia dice que es la verdadera iglesia, original, es una verdad histórica. Es decir, en ninguna iglesia protestante van a encontrar esa misma riqueza histórica. Y si no, pues que me digan cuál iglesia protestante tiene la misma riqueza histórica y lingüística que viene desde la época griega. No hay una tan sola iglesia que tenga esa riqueza histórica y lingüística, que tenga respaldo histórico. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a cualquier iglesia actual, no católica, le puedo preguntar, muéstreme quiénes fueron los personajes del siglo segundo, del siglo tercero, antes de Constantino. Ya que el problema, dicen que los hermanos evangélicos, que la iglesia católica comenzó con Constantino, entonces yo les pediría, demuéstrame entonces pruebas históricas de que hubo protestantes en la época del siglo segundo, siglo tercero, siglo primero. No tienen respaldo histórico de esas etapas. Y si le pedimos a la Iglesia Católica que dé respaldos históricos de esas épocas, tenemos libros, autores, ¿verdad? Y hechos históricos de ese momento. Por ejemplo, tenemos a Policarpo de Esmirna, Ignacio de Antioquía, Ireneo de León, Justino Mártir, ¿cómo se llama? Tenemos a Papilla de Hierápolis,
tenemos la carta a Diogneto, tenemos la Didache, tenemos el pastor de Hermas, que son obras cristianas del primer siglo, del segundo siglo. Entonces tenemos ese bagaje histórico que no te muestra que había iglesia católica antes de Constantino. Entonces, eso es parte de lo que en la verdad académica tengo que decir, ¿verdad? Con mucha franqueza, sin intención de herir susceptibilidades, sino solamente por amor a la verdad, por amor a la verdad. Y usted mismo puede ir a corroborarlo. Busque qué es la carta de Diogneto, la carta a Diogneto, busque qué es la Didache, busque qué es el pastor de Hermas, busque quién fue Policarpo, quién fue Justino, quién fue Tertuliano, quién fue, ¿cómo se llama? Ireneo, quién fue Ignacio de Antioquía. Busquen esto, quién fue Clemente Romano, quién fue Clemente de Roma. Pregúntense quiénes fueron estos personajes, vayan a ver la época a la que pertenecieron, vayan a ver qué cargo tuvieron, qué hicieron durante su vida, porque esos hermanitos nuestros son los que llamamos santos de la Iglesia Católica y están en esa época, siglo primero, siglo segundo, siglo tercero, antes de Constantino, ¿verdad? Mucho antes de que apareciera Constantino. Constantino lo único que va a hacer, y lo tengo que explicar más adelante de una manera un poco más amplia, lo único que va a hacer es de darle libertad de culto a una iglesia que ya existía. Andaban persiguiendo a los cristianos. Está declarado desde Hechos de los Apóstoles que hubo persecución romana contra los cristianos, judía y romana. A Pedro lo persiguieron allá en Jerusalén, a Pablo lo persiguieron allá en todo el imperio romano. Lo llevaron a la cárcel solo por ser cristiano. Pues la persecución de Nerón, de hecho, fue en la época apostólica, ahí por el año 65. Entonces van a sufrir esta persecución hasta el año 313, en que Constantino y Licinio deciden darles por fin libertad de culto. ¿Creó entonces en la iglesia cristiana católica? No, él no creó nada. Él solo dio libertad de culto a una iglesia que ya existía, que es la iglesia cristiana católica, que desde el año 108 ya se hablaba de Iglesia Católica. Ya ahí está el escrito de la Carta de Esmirna. De hecho, más adelante les la puedo mostrar. Les puedo mostrar el escrito de la Carta de Esmirna, lo que dice el Ignacio de Antioquía, que es el autor de esa carta, para que vean un respaldo histórico de una carta que demuestra la existencia de una iglesia llamada Iglesia Cristiana Católica desde ese momento. Pero ahí nos vamos a quedar. Nos vemos el día de mañana, jóvenes. Pasen un excelente día. Nos Muchas vemos, Luis. gracias, No tenga se buen olviden de día. firmar al final. Sí. Okay. Feliz día, Lee. Nos Feliz día. vemos. Vemos.